Hola, buenas noches a todos. Qué gusto de saludarlos. Dalí, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Eric, Dora, Wilson. Todos, buenas noches. Qué gusto Buenas noches, saludarlos. licenciado. Buenas noches, Buenas Byron. noches. Qué gusto de saludarlos. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Adra. Tenemos ahí algunos pendientes de ingresar, me imagino yo que hoy tampoco tuvieron clase. No, Lick. Bueno, por eso no se han despertado de la siesta. Bueno. Bueno, estoy coordinando algunas cosas. Bien. Alguien que tenga pendiente de aceptar en el grupo de Facebook. Okay. Entonces, vamos a ver. Ya vemos 74. Muy bien. Habíamos quedado de conversar de una manera un poco más amigable, menos formal, de las dudas que pudieran tener. Espero que hayan leído eso, el código respecto a los medios de prueba. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algo en particular? En lo personal, no, Lic, no sé si los demás compañeros tengan dudas. Pero si leyeron. Sí, no, yo sí, solo tengo una duda. Buenas noches. Buenas Mire, noches. en el artículo 189, que horario que era antes de las 6 ni después de las 18 horas que se hacía el horario de cateos, pero, por ejemplo, licenciado, si llega a mi casa a Catiana y se llegan a las 6 de la tarde, ¿ellos continúan en su proceso o paran cuando ya está uno en ese No, es correcto. Lo que sucede es que tienen que ingresar antes de el plazo de vencimiento. Una vez estén adentro y lo estén haciendo, es un proceso que no pueden interrumpir. Pues tienen que seguir, ¿no? Hay allanamientos que te pueden durar, inclusive haciéndolo desde muy temprano, porque hay algunos en donde yo estuve en uno, por ejemplo, el tiempo de la CICIG, me llamaron a las 7 de la mañana que llegó el Ministerio Público y yo salí a las 2 de la mañana del día siguiente. O sea, estuvo, ¿qué? 12, 18 por ahí horas. 7 es a las 12, son las 5, 7 horas más. Entonces son 10, 19 horas estuvimos
en el allanamiento y no era un lugar abierto al público. Esto es porque obviamente cuando han ingresado, pues la actividad se está desarrollando, se elevará un acta, se pueden llevar mucho tiempo. Eso obviamente hace que puedan trascender inclusive el horario de terminación. A eso es a lo que te referías, ¿verdad? Sí, licenciado, muy amable. Es que tenía esa duda. Dije, tal vez a las 6, como ya terminó, ellos como paran o seguían. Tenía esa duda. Y mire, Lick, tengo otra duda. Claro. En el artículo 195 decía levantamiento de cadáveres, pero yo solo tengo una duda. En el último del párrafo dice el levantamiento será autorizado por juez de paz, pero así como el Ministerio Público le llama al juez de paz, o cómo hace para levantar, o sea, Es correcto, tienen que advertirlo, o sea, el Ministerio Público, porque la policía pone en conocimiento al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que convocar, tiene que definirlo con el juez. siempre que yo he visto que a veces cuesta que levanten a una persona, o sea, que tienen que esperar la autorización del juez para poder levantarlo. Es correcto, así es. Gracias, licenciado, muy amable hoy. Mucho gusto. Adelante, Diego. Dentro de lo que explicaba la última clase sobre obtener las pruebas y que no estén dentro del fruto prohibido, en los allanamientos, cuando llegan la autoridad competente, uno como requisado o allanado puede registrarlos antes de que ingresen a la propiedad para que no implanten pruebas que no existían en el lugar. Ay. En realidad no. O sea, la respuesta directa es no. La implantación de pruebas, vamos a ver, en un allanamiento es un poco más complejo porque hay que coordinar a muchas personas para la implantación. Puede pasar. Las implantaciones que normalmente se dan es cuando hay arrestos o cuando hay determinados elementos en los cuales puedan hacer, ni siquiera implantar, sino informar que se ha encontrado, ¿no? Como el tema de las drogas, cuando uno se pone a pelear con los policías, ¿no? No los puedes revisar, lo que sí puedes hacer tú es hacerte o los profesionales que tú consideres conveniente para dar a cabo el allanamiento. Si tú en algún momento, cuando esta diligencia se da, se levantará buscan cosas, piden cosas, depende de dónde es y cuáles son los alcances. Entonces, van a autorizar un acta, van a levantar un acta en la que se haga constar lo que han encontrado. En esa acta se va a hacer, digamos, un detalle de las cosas que se van a llevar. El servidor del CCTV, el servidor de la cuestión informática, tales y tales documentos, tales y tales computadoras. Si tú ahí determinas que hay algo que no está, debes hacer que no estaba y que no te pertenece. Tú tienes que hacerlo ver en el acta, pedir que se haga ver. En caso de que no lo hagan, porque vamos a ver, al menos en la época de la CICI, estas personas eran muy fuertes y muy fuertes en su arrogancia, y era muy difícil poder conversar con los agentes del Ministerio Público. Entonces, si en caso no hubiese pasado eso no hubiesen dejado que tú hagas ver en el acta,
Entonces tienes que levantar un acta notarial y hacerlo ver y luego, pues, hacer algún procedimiento en el cual lo tienes que señalar en el proceso, ¿no? O sea, la acción que consideres estratégicamente, ¿no? Todas estas cosas que te estoy narrando no están en el código, obviamente. Es lo que la práctica te va diciendo y la lógica te va dando en el camino, ¿no? Digamos que eso lo buscas con tener cierto criterio, y el criterio se forma con la experiencia. Entonces, no lo vas a encontrar en ningún código, pero la lógica te debería de indicar que hacer ver esa situación. Vamos a ver. Tendríamos, o sea, podría haber una multiplicidad de circunstancias en las cuales esto pudiera pasar. Pero pensemos en una oficina en donde te quieren implantar una computadora, un disco duro, etcétera, etcétera. Esas cosas también tienen un número de registro en la cual son medianamente rastreables, ¿no? Supongamos, te ponen una computadora. Recuérdate que tú estás luchando en un sistema en el que tú eres inocente. Aparenta que no, y estamos mal acostumbrados a eso. La carga de la prueba le pertenece al Ministerio Público. Si el Ministerio Público hace ver que hay una computadora que encontraron en ese allanamiento, en tu oficina o en la oficina de tu cliente, tú puedes inclusive objetar la inclusión de ese medio de investigación, porque puedes pedir que se pruebe que tu cliente no la adquirió. Entonces, si es un activo de esa naturaleza, debería de estar incluido en el inventario. Si no está incluido en el inventario, es de alguien más. Por lógica. Por lógica no te pueden indicar una responsabilidad de algo que no es tuyo. Salvo, pues, por supuesto, que se encuentre que hayan indicios, que esa es la prueba indiciaria, que hayan indicios para vincular una cosa con la otra. Por ejemplo, sigamos con el mismo. La computadora que la meten en la oficina de tu cliente, en donde hay registros contables, hay una doble contabilidad, y donde se puede percibir que estás evadiendo impuestos, que tu cliente está evadiendo impuestos. Entonces, esa computadora no es nuestra. Vean, en el inventario no está. Nunca adquirimos una computadora HP Pavilion 5522. Nuestras computadoras son Mac, y tenemos MacBook Air, MacBook Pro, tales, y aquí están en el inventario. Ok, ahí llévalas de ganar. Pero si hay un indicio, como por ejemplo, que cuando se abre, el usuario tiene el nombre o el apellido, o hace pensar que el usuario es el contador, que se llama igual que el contador, o que cuando ingresas hay archivos que en efecto sí vinculan a tu cliente, temas personales, fotos, etcétera, etcétera, y ahí está la contabilidad. Entonces obviamente esa prueba indiciaria sí tiene, digamos, la ruta de vincular ese medio de investigación con tu cliente, ¿no? Pues si es una mera implantación, sí es más fácil, ¿no? Ahora, por eso te digo yo que puedes encontrar las formas para objetar la inclusión de ese medio de investigación. Por supuesto, van a variar los casos, ¿no? Una libra de marihuana es más difícil poderla pelear, pero que haya aparecido en el lugar tampoco te hace culpable a ti, ¿no? Entonces, tienes que jugar y tienes que ser muy incisivo a la hora de atacar lo que hace el Ministerio Público. Puede pasar
puede pasar lo que tú dices, pero hay formas de identificar si es o no es una prueba que te afecte o no, o que si es una prueba que te están implantando o no, ¿no? Y esto se da mucho, por ejemplo, el criterio que a nosotros nos venden es que las comunicaciones, el que manden, por ejemplo, un correo electrónico y que yo no lo responda, entonces yo puedo negar que lo recibí, no necesariamente, ¿no? O que haya algo que nos haga pensar que o que no hay digamos, te entregan un expediente a ti y tú no firmaste que te lo entregan y te mandan un correo electrónico y te dicen confirmando que hoy por la tarde a tal hora te entregué el expediente compuesto de tantos folios. Es una, la persona tiene la constancia de que te mandó esta comunicación y que tú no le respondiste. Y eso es indicio, recibiste. Entonces tienes que jugar un poquito con la fuerza increíble de la gente todavía a estas alturas del partido que no haya aceptado la cita en su calendario. Entonces, esos los indicios y lean, vayan formándose sobre la prueba. En doctrina se llama prueba indiciaria, de indicio, indiciaria, no incendiaria ni insidiaria, no es incidio, es indicio. El indicio es algo que nos hace pensar, o sea, no es una prueba contundente, ¿no? No es una prueba, como por ejemplo, no podemos probar que es propiedad, que el vehículo era propiedad mía, pero sí puedo probar, sí puedo encontrar indicios de que estaba en posesión mía. Y eso me puede vincular a la responsabilidad penal, ¿no? ¿Me doy a entender? Sí. Tengo dos escenarios. Una, Sí. no sé si usted se recuerda una noticia de un alcalde de Nahualá que lo agarraron con un carro robado. Y él estaba en un restaurante y le preguntaron, mire, ¿este carro es suyo? Y el otro dijo, sí, sí es mío. Y en teoría tenían que haberlo conducido a donde corresponde. Pero después salieron diciendo de que a pesar de que el otro había dicho que era de él, pero él no estaba dentro del carro, no, por eso no se lo llevaron a la cárcel. Esa es una. Y era una prueba donde él afirmó que era propiedad de él. Y análogamente con un caso similar con el de la ex Miss Petén, que había un carro frente a su casa, no lo estaba dentro del carro, pero igual se la llevaron a la cárcel. ¿La ex quién? Ex Miss Reina de Belleza de Petén. Ajá. No conozco ninguno de los dos casos. No los vi. Llevaron al bote y al alcalde no, por ser alcalde. Ajá. Los dos adujeron que era carro propio. El otro caso, el de Zamora, cuando fueron a allanar las oficinas, mandaron a todos los trabajadores a una sola y no quisieron que hubieran testigos de lo que se estaban llevando. Entonces, por eso era mi inquietud si era posible requisar a todos los que entren de parte del Ministerio Público para garantizarse que no haya un documento o una USB que ellos aleguen que la encontraron. Mira. Licenciado, perdón la interrupción. Eric le saluda. En el caso que está planteando el compañero ahí, la señorita ex reina de Petén, creo que dijo, y del alcalde, del lado del alcalde puede resonar la mentada, ay, ¿cómo se dice? Que es por ser servidor público. Antejuicio. Ajá, podría ser. En efecto, el Perdón, antejuicio. perdón, la inmunidad, eso, la inmunidad. Sí, esa inmunidad, como se recordarán, y no voy a entrar
a definir la culpabilidad o no del distinguido funcionario al que me hacen mención. Como funcionario, en efecto, tienen el velo del antejuicio, que ya lo hemos conversado, es decir, la imposibilidad de, en primera instancia, iniciar un proceso penal en su contra. Sin embargo, como ustedes recordarán, hay un procedimiento específico, conversamos, cuando hay flagrancia. En la flagrancia, cuando hay un funcionario que está, a que se le advierte en flagrancia, y en su caso en cuasiflagrancia, que sería más, bueno, en este caso es flagrancia, debe de ser detenido y debe de ser puesto a disposición de una autoridad y en ese momento iniciar el proceso de antejuicio. La inmunidad, que de verdad es impunidad, solo existe en el sistema diplomático y tiene una razón de ser. La razón de ser de la que se incluye en la diplomacia es porque obviamente los problemas que se dan entre los estados, para evitar esos problemas, se permitió que los funcionarios no pudieran ser, los funcionarios diplomáticos no pudieran ser perseguidos en el país donde estaban destacados o en las misiones internacionales. Pero a cambio de eso, el modelo de derecho lo que plantea es la declaración de non grato. Esta declaración realmente es una declaración de derecho internacional que ahora la hemos popularizado a raíz de los recientes problemas que han existido en nuestro país. Pues es un instrumento en el cual el país, al advertir que un funcionario diplomático está señalado o está vinculado a un acto, un hecho delictivo, se le expulsa del país, ¿no? O que tiene tendencia a eso, se le puede expulsar. Esa es, digamos, a cambio, esa es la balanza que hay en el derecho internacional. Y es un poco lo que sucedía en esos momentos en nuestro país. Es decir, es imposible doctrinariamente pensar que podemos vincular a un proceso penal a un funcionario diplomático, independientemente de cuál sea la organización o el país que lo mande, pero que esté acreditado, está aceptado como funcionario diplomático, pueda ser vinculado a un proceso penal, ¿no? Pero el Estado, el presidente de la República, que es el representante natural del Estado, puede sacarlo sin ningún miramiento y sin explicación alguna. Eso está en el derecho internacional, no es un invento mío, ¿no? Por supuesto, lo que vimos con el tema de la CIF fue una manipulación de esos instrumentos, ¿no? Querer vincular a un funcionario de la CICIG a un proceso penal y por el otro lado, restarle la facultad al presidente de decidir la declaración de non grato a un funcionario. Y eso se dio en medio de un juego político, ¿no? En realidad, a través de esta reducción del derecho del Estado de Guatemala a través del presidente de la República fue reducido por la Corte de Constitucionalidad, que operaba en favor de alguien, ¿no? Pero en realidad sí se podía hacer. Hoy por hoy estamos tratando, se oye en los medios que se trata de vincular a funcionarios de esa entidad cuando pues el derecho no lo permite, ¿no? Entonces, debemos de distinguir cuando se trata de un juego político, cuando el instrumento es el derecho,
el derecho penal del enemigo, cuando se está utilizando como un instrumento de fuerza política y cuando es en verdad derecho. ¿Y qué es lo que tiene el derecho? Nosotros como abogados estamos llamados a ser objetivos, ¿no? Yo puedo tener una preferencia, puedo tener una creencia sobre los exfuncionarios de la CICIG, puedo tener una ideología distinta a ellos, pero el derecho es una cosa y mi ideología es otra, ¿no? Y menos aún dándoles yo la cátedra, ¿no? O sea, tengo que ser aún más imparcial. En el caso del alcalde, pues evidentemente, así como han habido juegos políticos, como el que hemos señalado, para el caso del alcalde, que yo no lo conozco, puede ser que hayan esos juegos políticos, ¿no? Aunque ahí él no estaba en la posesión de un vehículo robado, porque que él lo haya dicho, ojo, no lo hace flagrancia, aunque el vehículo esté afuera. ¿Ah? Ahora, si él hubiera estado montado en el carro, manejando el vehículo, y lo encuentran, lo paran, lo terminan, mira, este vehículo robado, eso es flagrancia. Si lo vemos que llega al restaurante en ese vehículo, vemos que es el vehículo robado, se baja y se sienta a comer, esa es cuasi flagrancia. Ahí hay una condición para eso. Ahora, si lo único que tenemos es el vehículo parado allá afuera, y él dice, sí, ese es mío, eso sirve de elemento para que se inicie un proceso, para que se inicie una investigación, para que fortalezca una investigación y que sobre la base del dicho de él puede haber una respuesta o puede haber para determinar si se declara con lugar o no la formación de la causa penal. Reitero que es que no sé qué le pasó. Permítame un... Mil disculpas. Lick, perdón, solo un punto está ahí. A diferencia del alcalde y la ex reina de belleza, como decía el compañero, si no estoy mal, en el caso de la ex reina de belleza, a ella sí la detuvieron manejando el vehículo. Bueno, ese es un elemento fáctico en el cual encontramos la diferencia de la captura, además del hecho del derecho de antejuicio, ¿no? Por eso estaba haciendo mucha hincapié cuando este adolescente, pero me interrumpió. Ustedes no pasan por eso, pero estoy seguro que algún día pasarán. Hay que hacer hincapié de cómo fueron que sucedieron los hechos. Que él lo haya dicho no implica o no es necesariamente suficiente. Que lo haya dicho sobre todo en una cámara o a alguien. Ahora, si lo dices enfrente de un funcionario judicial en una actividad judicial, eso ya son otros 10 quetzalitos, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre sentido común y sentido jurídico. No son lo mismo. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Solo que las cosas en el mundo jurídico tienen un manejo diferente. Y es por resguardar los derechos, por el derecho a la inocencia que tenemos todos, ¿no? Por eso es que a veces es tan complejo y la gente se siente maniatada o se siente desesperada
de que el sistema no funcione, porque a raíz de eso muchos se ayudan en estos procesos independientemente de cuál sea la ideología. O sea, no nos perdamos. No es una cuestión ideológica. Tan son unos como tan son los otros. O sea, es lo mismo, lo único es que unos se disfrazan de buenos y otros se disfrazan de más buenos, pero todos son disfraces. Al final termina siendo lo mismo, ¿no? O sea, un manipuleo del sistema de justicia que está creado para precisamente otorgarnos paz, para que nosotros como ciudadanos podamos convivir en paz, para que se respeten mis derechos. Para eso se ha generado el sistema de justicia, ¿no? O sea, primitivamente esa es la idea. Entonces, en el caso en los casos que ustedes me indican que Diego hacía alusión, pueden haber circunstancias en específico y por eso tenemos que analizarlas con mayor precisión. Este caso que decía Eric, en donde encuentran en flagrancia a la señorita, que ojo, miren cómo vemos la cosa, porque no estuvimos ahí, pero tú, Eric, o al menos eso es lo que pienso, tú, Eric, lo percibes de una forma, Diego lo percibe de otra, porque según Diego, ella no estaba manejando su vehículo, sino el vehículo estaba afuera. Sí entiendo que lo había planteado. Ahora, en ese caso en particular hay dos cosas diferentes. Si el vehículo está fuera de la casa y me encuentran manejando o estoy conduciendo el vehículo robado, en esos casos hay una diferencia abismal. Debemos de ser como más cuidadosos con los detalles, atender con mayor precisión a los detalles, porque evidentemente en esos detalles, y así dice el adagio, en los detalles está el demonio, ¿no? Hay unas preguntitas por ahí. Gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto. Mario Silva, por favor, me escribes a mi teléfono para identificarte bien y poderte aceptar en el grupo de Facebook. Dani dice que todavía se confunde con el concepto de inmunidad y el derecho ante juicio. Vamos a ver. La inmunidad es un concepto general, ¿no? Es la abstracción de los procesos. Esa abstracción de los procesos puede ser total o puede ser parcial. Y cuando se regula, se le da un nombre a la inmunidad. En el caso de los diplomáticos, para tomar los dos casos de los que hemos hablado, en el caso de los diplomáticos, estamos hablando de una inmunidad total, rotunda. Y se llama inmunidad diplomática. Esa inmunidad diplomática está regulada en instrumentos internacionales, está aceptado por todas las naciones que tienen relaciones diplomáticas, ¿no? La inmunidad para los funcionarios públicos de Guatemala se da a través de una regulación y es una inmunidad parcial. Esa inmunidad parcial lo que significa es que me va a dar la posibilidad de que primero se estudie el caso y después se inicie la causa. Por eso se le llama antejuicio, porque es antes del juicio. No, en ella no determinamos la responsabilidad penal, sino que determinamos si existe o no existen elementos para iniciar la causa, es decir, el proceso penal.
Supón, Dani, que tú eres ministro, ¿qué te gusta? De educación. Como ministro de educación, tú hiciste, qué lamento, es que uno de mis hijos estaba, mi hijo juega squash, el otro está en un campeonato hoy no lo podía ver por estar con ustedes. Pero bueno, entonces supón, Dani, que tú eres ministro de educación. Vas a un acto público, al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, así se llama todavía, ¿verdad? O se llama, al Teatro Nacional. Sales del teatro y cometes la desagradable actitud de escupir en la calle, escupir en el suelo del teatro. Ya hacerlo es desagradable y es poco cortés hacia la sociedad, ¿no? Pero alguien te ve y dice, este señor es el ministro de Educación, debería de tener entendimiento de que estamos en un patrimonio del Estado y entonces va y te denuncia por atentado en contra del patrimonio cultural del Estado. Si tú fueras un ciudadano común y corriente, te van a citar al Ministerio Público y vas a declarar. Puedes decir, sí, yo no fui, tal medio malo, no sé qué, y entonces empezarán las investigaciones. Pero como tú eres el ministro de Educación, lo primero que va a pasar es que va a ir a la Corte Suprema de Justicia y van a nombrar a un juez pesquisidor. Y ese juez pesquisidor va a investigar y va a leer la denuncia, va a decir, miren, escupió, sí parece delito, pero la saliva tampoco es que pueda generar un deterioro en el patrimonio del Estado. Y qué triste tener un funcionario que tenga tan baja cultura como para escupir en el suelo, en frente del público. Pero, pues esto no es delito. Entonces, pues simple y sencillamente, no vamos a generar un proceso por algo que no es delito. Dará su dictamen y le dirá a la Corte, señores miembros de la Corte, que llega a la conclusión de que esto no es delito. Ahora, suponte que no hiciste ese desagradable evento, sino que pues se te pasaron las copas, decidiste manejar tu vehículo y te montaste en algo ahí, golpeaste y rompiste y arruinaste cosas. Te van a denunciar y vas a hacer el nuevo procedimiento. Y cuando lo vean, decir, no, definitivamente sí hay daño. Entonces sí cabe ese delito, sí tienen que investigar. Tenemos que ver y tiene que hacerse responsable. Entonces, la resolución del juez pesquisidor dirá, me da, pues obviamente, con los lenguajes jurídicos, ¿no? Yo te lo estoy poniendo en lenguaje sencillo como para que entendamos, pero pues habrá sus partes considerativas y considerará los medios de prueba que tiene, los elementos, y definirá finalmente que sí hay necesidad de formar la causa, el proceso penal,
y por ende se le debe de levantar el derecho del antejuicio al funcionario para que pueda ser investigado, para que pueda ser vinculado al proceso. Ellos puedan ir y verificar en sus tarjetas de crédito si compró ese día alcohol, o que puedan entrar a las cámaras, lo puedan investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya será en el proceso penal. Entonces, esa inmunidad es un concepto general. Es un concepto general de los instrumentos que el derecho te pone para no tener una responsabilidad inmediata de los procesos. Claro, en el común, sobre todo los medios de comunicación, han ensuciado mucho el lenguaje jurídico. Y hemos encontrado, por ejemplo, esas cosas como declarar non grato a un rector, que no tiene que ser, digamos que no estoy criticando el hecho ni estoy apoyando a ningún candidato a rector, vamos, tengamos esa claridad. Lo que estoy diciendo es, este es un proceso administrativo, no diplomático. Y en todo caso, la declaración que están haciendo es una declaración política, ¿no? Entonces se desvirtúa el non grato. Y así la inmunidad le ha sucedido lo mismo. El lenguaje jurídico, el lenguaje común ha desvirtuado el tema de la inmunidad. La inmunidad es un concepto general y es un concepto aceptado en el derecho, no es impunidad. Impunidad es algo que deja de ser punible por una irresponsabilidad, ¿no? Y hasta esa vinculación idiomática han hecho. Es simple y sencillamente un mecanismo de derecho generalizado, una definición, un concepto general que se aterriza para cada caso en específico, ¿no? Y por eso en nuestro caso, la inmunidad de los funcionarios públicos que la Constitución le otorga a ellos, que no son todos, no todos los funcionarios públicos tienen el derecho a la inmunidad. Son solo ciertos funcionarios que tienen la posibilidad de tener ese instrumento que en Guatemala para ese tipo de funcionarios se regula como derecho de antejuicio. ¿Te lo logro explicar aquí, Dani? Dani Emerson. María José dice, hay algunos compañeros solicitando entrar a la reunión y no logran entrar libremente, y en las clases anteriores sí. ¿Podría darles acceso? No tengo nada más, ningún acceso adicional. Solo había una persona que en reiteradas ocasiones ha querido ingresar, no solo hoy, sino otros días, y que eso se debe a que él no ha aceptado la cita, como se ha dicho, como les he pedido desde el principio. Vean, fíjense que el manejo de la informática para el abogado va a ser vital. Hoy por hoy hacemos notificaciones por estas vías y nosotros no nos podemos excusar en desconocimientos. Entonces, parte de todos estos elementos, yo ya se los había dicho a algunos que han sido mis estudiantes, tiene esa intención. Esa intención es que no nos acomodemos, que tenemos que atender, así como atendemos un procedimiento, ¿ya? Si a nosotros nos citan a una audiencia a las 8:15 de la mañana y no estoy a las 8:15 de la mañana como abogado, yo le resto la oportunidad a mi cliente de que pueda ser atendido por el sistema de justicia. Y esa misma disciplina para el cumplimiento de los horarios y de los procedimientos debe ser con la informática. Entonces, en este caso en particular,
He sido muy paciente con mucha gente. Lo que pasa es que hay muchos que tratan estos asuntos con displicencia, ¿no? No le dan esa particularidad de obligatoriedad al tema. Sin embargo, ya no presentó ninguna solicitud y si tú lo conoces, María José, le puedes decir que puede solicitar el ingreso. Si me dejas el nombre, lo dejo ingresar, con la consabida idea de que yo lo voy a exhibir porque voy a poner ahorita el calendario y voy a mostrar que en efecto no ha aceptado la cita del calendario que yo les pedí que aceptara y que por eso no ha podido ingresar. Como todos los demás, porque hay 200 estudiantes que entran sin necesidad de solicitud, pero que con mucho gusto lo dejo ingresar. Mario Danilo Silva Llanes dice cuál es el administrador del grupo. Mario. Ahí está. Acuérdense que no recibo una sola llamada. Solo recibo mensajes de WhatsApp. Lo demás las cancelo. Ya les ha pasado a algunos que se las cancelo, no los voy a aceptar, aunque no esté haciendo nada. Esa es mi política. Y hay mis razones cuando empezamos el curso. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Han tenido alguna otra situación dentro de los temas recientes para que no vayan a estar llorando mañana? Mañana el examen es a las 7, ¿verdad? Sí. Sí, Lick. Ok. Sí, guarden unas 3 horas. O logro. Qué malazo. No, Lick, no sea así. Échenos la No mano. nos asuste, Lick, hombre. No nos asuste, Lick, hombre. Échenos la mano, Lick. Lick, ya no vamos a dormir desde hoy. Padre Santo. Miren, pues. Mis declaraciones son bien sencillos. Son bien sencillos, ustedes ya los han visto. Y les voy a hacer ciertas recomendaciones. No tomen el examen como que si es una encuesta. Aunque lo estén haciendo por el celular, son futuros abogados, ya. No es adivinanza. Tienen que estar sentados en un lugar, es como que tuvieran un caso en sus manos. Tienen que estar sentados en un lugar solos, con un código penal, con un código procesal penal, con los libros, las notas, lo que ustedes quieran, su internet y lo que sea, aunque lo estén viendo en el celular. Pero respétense a ustedes y su conocimiento y vayan y analicen lo que están haciendo. Yo les voy ya les he dicho que lo que van a enfrentar ustedes cuando estén en la calle ya va a ser muy duro. Para mí no. Para mí no. Yo ya tengo 25, 24 años, no sé cuántos, de ser profesional y ya llevo una trayectoria y pues ya se dirá de mí lo que en letra de carta y letra de molde quiera decir cualquiera. Pero ya me formé, ya me hice. El nivel de competencia que van a tener ustedes les exige más. A mí en lo particular me conviene más que salgan mal preparados. Son mi competencia, van a ser mi competencia. Y la verdad es que a mí me gusta ir a los procesos y desayunar abogados mal preparados. Me gusta enfrentarme y me da tanta gracia que
no, eso que me pusieron en el chat, no, en el chat directo. Estoy casado, no puedo decir eso. Me refiero pues a que no es que me los quiera comer ni a los abogados ni a las abogadas como acaban de decir. No, me refiero a que es que no perdonan una. Menos mal estoy grabando. Picarón, dice. Ay, no. Bueno, entonces miren, de verdad, obviamente un abogado mal preparado le facilita a uno, ¿no? Eso es lo que quería decir, no era que me desayunara a las colegas como complicado. Pero, digamos, cuando eso lo transmito desde mi formación profesional, lo hago con mucha pertinencia a lo que quiero ser. Yo no me puedo formar mal pretendiendo ser un buen profesional. Tengo que ser necesariamente un buen profesional formado desde un inicio. Y esa formación incluye atender los exámenes con propiedad. Por supuesto, miren, sacar la carrera es bien sencillo. Y peor ahora. O sea, yo les pongo el examen y ustedes, y sé, porque los he visto. No voy a señalar quiénes, porque me he dado cuenta. Se nota cuando hay alguien que agarra, y sobre todo cuando son falso y verdadero, que tienen el 50% de que su respuesta sea buena. Es bien sencillo, pues se tiran a jugar a las probabilidades, aunque estuvieran jugando cartas, ¿no? Y entonces eso obviamente no les da el conocimiento. Yo siempre les he dicho, no nos vayamos exclusivamente por la nota. Es importante el conocimiento. Entonces, cuando nosotros vayamos a estudiar, de hecho hay muchas teorías respecto a estas preguntas de respuesta múltiple. Ese modelo, digamos, ha sido muy estudiado y hay quienes le dicen, les dan indicaciones para ir cortando las posibilidades de responder bien, ¿no? O sea, le dicen, mire, revise, siempre va a haber una pregunta que es completamente lo opuesto a la verdad, identifíquela y sáquela. Ahora, si tenemos la capacidad para estudiar cómo resolver un examen sin estudiar, pues a veces es preferible estudiar, ¿no? Es como hacer el chivo. Si yo me tomo la delicadeza de hacer un chivo, pues eso es lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hago para... Entonces, cuando ustedes vayan a mis preguntas, y mis preguntas yo no les voy a jugar chuco. Yo no les voy a decir Constitución de la República, y entonces es para que ustedes digan, ay, no, es que esa no es y que me equivoco. No, esas inseguridades, no, o sea, no es por ahí. Todavía, a ustedes no les toca. Esas son cosas que ya deben de ver más adelante. Sino que tiene que ser bien leído el concepto y entender que ahí no voy a decir ninguna mentira ni lo quiero hacer resbalarse. Lo que quiero es que identifiquen la verdad. Entonces puede hacer que de una pregunta tengan 4 opciones, 4 postulados, y esos 4 postulados, los 4 sean verdad. Pero solo uno se adapta a eso en particular, ¿no? Por ejemplo, en un caso en donde me voy a inventar ahorita.
voy en medio del juicio, aparece una causa o aparece una supuesta causa de recusación hacia alguno de los jueces del tribunal. ¿Qué debo hacer? O bien los 4 postulados. Yo les pongo, el momento de la recusación es antes. Las pruebas del juicio se analizaron en la audiencia preliminar del juicio para prueba. El juzgado se integra por 3 jueces. Veamos, va a caer ahí para no irnos. Los 3 postulados son verdad. El tribunal de sentencias se integra por 3 jueces. ¿Qué era lo que había dicho? Pues la prueba se verifica antes en una audiencia y el proceso de recusación se da en los días antes del juicio. Sus 3 postulados son correctos. Pero ¿cuál es lo que se adapta a la circunstancia? Obviamente que la recusación se tuvo que haber tratado unos días antes. Es decir, en esa ventana que el proceso penal nos da, que establece el código. Que son, cuando se cita para el juicio, hay 5 días para hacer ese proceso. Si yo tengo que buscar y tengo que hacer el análisis, porque responder por responder, eso lo puede hacer cualquiera, gente que inclusive no estudia derecho, pero ustedes sí ya tienen a estas alturas que tener un análisis un poco más profundo que les permita inclusive opinar al respecto, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con estos exámenes es fomentar ese análisis crítico sobre el derecho. Ya vendrá después, en esta última etapa, recordémonos que estábamos nivelando ciertas cosas que venían mal desde lo anterior y fortaleciéndoles a quienes ya no les había ido tan mal. Y ahorita en esta última etapa vamos a empezar con las cosas prácticas, argumentar, etcétera, etcétera, hacer los memoriales, que es lo que debió haber llevado el curso. Entonces, estas recomendaciones son importantes. Veámoslo con la seriedad del caso. Yo le hacía la broma a un amigo. Yo estudiaba Derecho en la mañana y Politología en la noche. Trabajaba en la tarde. Yo pues terminaba de estudiar, me iba a trabajar, regresaba en la noche. Entonces conozco cuál es el ambiente de la noche, ¿no? O sea, yo no sé cómo está ahora, pues, pero en mi tiempo, la Plaza de las Atoleras, que está enfrente, ¿cuál es el gallinero? Que es donde están las maestrías, era la Escuela de Ciencia Política. Estaba el S2 y el S7, no, S5 y S7, si no estoy mal, ¿no? Porque, no, S5 es el gallinero, S2 y el S7 del otro lado, es donde está la captura. Yo estudiaba en el S2 las mañanas y en el S5, que es el gallinero, que era la Escuela de Ciencia Política. La Escuela de Ciencia Política ahora se trasladó al S1, creo yo, que era donde estaba Psicología. Entonces toda esa área era el área de las atoleras y hacíamos la broma de que solo faltaban carritos chocones, pues siempre había musicón y me imagino yo que para los estudiantes que estaban en las primeras aulas ha de haber sido muy complicado poder prestar atención de forma adecuada. E hicimos una broma alguna vez, sentados tomando café entre esos dos, ahí había una señora
que tenía una hija que se llamaba La Tuca, que le decían La Tuca, que no sé yo, y ahí reflexionamos. Y ahí hacíamos la broma, ¿será que ya viene el proceso electoral o ya está la fiesta de no sé qué? Porque solo en esa se pasaba uno ahí. En la Facultad de Derecho de Harvard también ha de pasar esto, entonces no nos preocupemos, decíamos, hacíamos la broma, y en efecto era una broma indicando que a nosotros hemos dejado a un lado el respeto a nuestro estudio como profesionales del derecho. Se nos ha mal acostumbrado a hacerlo, y eso es un error, porque eso nos representa un costo grandísimo cuando llegamos a la calle. Cuando llegamos a la calle y tenemos que estar de tú a tú, lejos de la broma que me hacían hace un momento, ahí es complicado. Porque además de que uno tiene que tener la entereza moral, el carácter de enfrentarse a otro colega, tengo que tener las herramientas para hacerlo. Y ahí es donde uno ya se mide y es difícil, ¿no? Y eso no se forma leyendo un libro, no se forma haciendo un examen. Eso se forma teniendo la atención debida a nuestros estudios desde el primer día hasta el último. Si no lo hicieron desde el primer día, pues no importa, no restar. Háganlo desde donde tengan que hacerlo, pero háganlo. Y en los privados mejor. Porque eso es lo que les va a permitir que nos enfrentemos. Y qué bonito es enfrentarnos técnicamente, es como jugar pues un juego de tenis, los dos que sí saben jugar, y nos divertimos y vamos adelante y podemos técnicamente avanzar. Pero cuando no, es más complicado, ¿no? O sea, es más fácil para el que sabe más y más difícil para el que no sabe, ¿no? Y ya de por sí, recordémonos que hay una falencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, muy fuerte, que yo mismo he criticado y he señalado, que es la parte privada. Nosotros no pasamos de los mismos temas del derecho civil, del derecho mercantil, seguimos utilizando los libros de Villegas Lara, hablando de lo mismo, que claro que es el mismo código, pero cuando uno llega a ver cuáles son las contrataciones a nivel mercantil en el mundo, es un mundo diferente completamente, es mucho más avanzado, hay otros elementos que hay que ir pues, empezando a estudiar eventualmente, ¿no? Y esa falencia la tenemos que cubrir. Es responsabilidad de cada uno, es responsabilidad de la facultad, pues, pero ya que no se está dando de la forma que quisiéramos, para poder competir, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, para el caso en particular de mi examen, prestémosle atención, tómense el tiempo. Si yo tengo problemas porque mis hijos, porque mi mamá se enfermó, porque choqué, ¿verdad? Comuníquense conmigo, lo resolvemos. Pues seamos honestos, ¿verdad? No me van a venir con cuentos, porque esta calvicie no me la gané de gratis, ¿no? Ya estas canas no se me han salido solo porque soy viejo. Más sabe el diablo Por viejo. por diablo. Y en mi caso, por las dos cosas. ¿Ah? Entonces, yo me la sé. Cuando ustedes van, yo ya regresé 6 veces. Entonces, y yo puedo caer en esa posibilidad de ayudarlos, pero lo más importante es que, pues, lo veamos con esa seriedad, ¿no? O sea, si es la fiesta de la oficina, si son los 15 años de mi hermana, si es la boda de mi prima, y me lo dicen con honestidad, pues con honestidad lo resolvemos, ¿verdad? Pero por ahí de repente llegan unos cuates que de plano alguien le dijo, mira vos, meterte, si estaba bien fácil el examen y meterte a hacerlo, y después pidiéndome extraordinarios cuando yo he visto que esta persona no ha entrado una sola vez a clases.
O sea, son 300, porque yo todavía tengo ojo, ¿va? Entonces, cualquier problema que tengan, sabiendo de que es viernes y de que no han podido resguardar, pues sí, en la oficina, como dice Evelyn, creo que era, también puede pasar. También puede pasar. Pero seamos claros y honestos. Ahora, si me voy a chupar con mis cuates, ¿va? Porque es viernes, ella le voy a decirle que me... No, eso sí ya son otros que salidos, ¿va? O sea, ahí sí podés aguantarte para el próximo viernes. No, ahí no pasa nada si te aguantas, ¿va? Si es una emergencia, si es un caso extraordinario, no quiere decir que alguien tenga que estar en el hospital o en una funeraria para que sea un caso de emergencia. Pero tampoco abusemos, ¿no? Entonces, porque yo prefiero que se tome en otro momento y que no por eso vayan a estar, o me voy a casar, ¿va? Y ustedes van a estar ahí en la sacristía contestando el examen en el celular y el padre esperando que ustedes terminen el examen. ¿Verdad? No, tampoco, pues, ¿verdad? Entonces, prefiero que en la luna de miel se tomen el tiempo para hacerlo en algún momento adecuado más adelante para que lo puedan hacer con propiedad. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? Sí, Nelson. Lick, con una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver la prueba? Yo creo que unas 2 horas son más que suficientes. ¿Verdad? O sea, Muchas gracias. Es que la vez pasada... ¿Quieres más? ¿La vez pasada qué? La vez pasada, como había 2 horas y yo dije, es mucho tiempo, tal vez el Lick se equivocó, entonces yo traté de hacer el examen en 1 hora y lo envié. Vamos a ver, tómense el tiempo. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar un periodo de 3 horas para cerrar el examen a las 10. Y te voy a decir por qué es una exageración. Porque posiblemente algunos lo vayan a hacer, lo van a tomar y van a ver otros que a los 15 minutos ya no lo mandan. No importa, lo importante, algo así, lo importante es que ustedes tengan el tiempo y se tomen, ya que en esta ocasión no van a salir a parrandear un viernes, sino que se van a quedar en su casa haciendo el examen. Pues bueno, tómense el tiempo para hacerlo. Coman tranquilos, descansen los que puedan descansar, estén relajados y lo hacen tranquilos. No hay problema, a mí no me quita, se pueden llevar el tiempo que quieran, eso, o sea, en esas 3 horas, pues no hay problema. Prefiero que hagan eso a que los 15 minutos me estén entregando, ¿verdad? Así es que, por favor, tengan esa tranquilidad. Lick, disculpe, el examen va a ser a las 7. Es correcto, así es. Gracias. Entonces, Con mucho gusto. entonces tendríamos desde las 7 para las 10 en resolver el parcial, ¿verdad? Es correcto, así es. Sí, ahí me preguntan, sí, son 3 horas. De las 7 a las 10 lo pueden hacer. Licenciado, Gracias, Lick, por el tiempo que nos está dando y le agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Wilson. Alguien más había hablado, pero no. Una consulta, licenciado. En el caso de que tuviéramos problemas con el parcial, me imagino que inmediatamente le podemos avisar a usted, porque yo en el primer parcial tuve ese inconveniente que me realicé un examen. De ahí, de la nada, me lo reinició, entonces tuve que volver a hacerlo. Ok, sí, por supuesto. Yo voy a estar atento, tal vez. Tal vez no voy a estar frente a mi computadora porque tampoco les voy a mentir. Yo tengo un almuerzo mañana en la antigua Guatemala y luego tengo que venir a hacer
Y bien, pues luego me vengo para acá, pues, o sea, creo que tendré que atender algún tema de estas cosas de mi hijo que está jugando squash, un campeonato, pues me vendré, o sea, a cierta hora ya estaré por acá. Pero estoy con el celular listo, ¿no? O sea, estaré aquí como a las más o menos 5 de la tarde. Entonces yo aquí voy a estar atento a cualquier circunstancia. Ustedes no duden en escribirme. Ahí tengo, creo que ahí en el grupo está mi número como administrador, y algunos ya me han escrito de forma personal, como el que me hizo la broma de los abogados. Y entonces ahí me pueden escribir sin ningún inconveniente. No debería haber inconveniente, yo me he cuidado de que no haya problemas. Igual hubo algunos que hicieron 2 veces el examen y les aparecía 2 veces, ¿no? A mí me aparecía registrado 2 veces. Ahora, digamos que cuando ustedes ingresen, la ventaja es que todo va a quedar registrado, todo queda registrado. ¿Verdad? Si ustedes se salen y solo hicieron una pregunta, se les fue la luz, ahí se va a quedar y ahí se va a registrar lo que hicieron, ¿no? O sea, esta es la ventaja de esa plataforma. Entonces, pero cualquier duda, por favor, me escriben sin pena. Y esa pregunta le voy a hacer yo, perdone, sí, a veces por el tema de la luz, ya ve que ahora de repente se nubla y empieza a ver así de la nada, y igual el internet, pues a veces no es muy estable que se diga. A ver si era algún tipo de opción esa de la plataforma que se pudiera quedar registrado lo que uno ha contestado. Mira, digamos que esta plataforma de Google tiene esa ventaja, graba cada cierto tiempo. Entonces tú puedes estar haciendo el examen, se te va al internet 2 minutos y regresa y sigues haciendo, y el examen lo seguiste haciendo, se va a reconectar y se va a seguir alimentando, o sea, no hay problema. Ok, gracias, Lick. Con mucho gusto, Eric. Siempre, ¿dónde se va a hacer? Siempre lo vamos a poner el link en Classroom. Ya no voy a subir las notas, ya no subo las notas ahí porque no hace sentido, prefiero subirlas directamente a la plataforma de notas de la facultad. Ya vino mi hijo, el del squash, ya está tocando piano ahí, o sea que no le ha ido bien, pobre. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, Lick, Ninguna. Gracias mucho. Con mucho gusto, ya saben. Si tienen alguna duda, igual, por favor, me escriben sin ninguna pena. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo, Lick. Con mucho gusto, Erika, a tus órdenes. Estaré atento a cualquier duda. Feliz noche, Lick. Igualmente. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick, por la oportunidad y el apoyo. Una feliz noche. Feliz noche, Lick. Igualmente, Mónica. Feliz noche. Bendiciones, Lick, muchas gracias. Gracias. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches.